La termodinámica es un tema complejo y nosotros lo vamos a estudiar su relación con los motores térmicos o motores de combustión interna, ¿vale? Los motores que llevan los vehículos a motor, ¿vale? La termodinámica es la parte de la física que analiza los fenómenos en los que interviene el calor, estudia cómo se transforma calor-trabajo, trabajo-calor, ¿vale? Y luego las relaciones físicas entre los cuerpos que están afectados por estas transformaciones. ¿De acuerdo? Vamos a considerar un sistema como aquella región del espacio sobre la que se analizarán los intercambios energéticos. Mientras los alrededores se refiere a la región que interactúa sobre el sistema. Hay tres tipos de sistemas. Sistema abierto, en el que se puede intercambiar calor y materia con el exterior. Sistema cerrado, en el que solo es posible el intercambio de energía con el exterior. Y en sistema aislado, donde no se puede intercambiar con el exterior ni energía ni materia. Un sistema, aquí el ejemplo que vamos a tomar siempre va a ser un sistema formado por el motor térmico, como he dicho antes, de los motores que tienen los vehículos, ¿de acuerdo? Concretamente el motor de combustión interna de gasolina y diésel. Y los alrededores de ese motor, que es lo que se llama el cilindro, los cilindros del motor, pues será lo que será el exterior del sistema, ¿de acuerdo? Normalmente haremos un análisis termodinámico de los sistemas, generalmente averiguando las tres variables más importantes que son la presión, la temperatura y el volumen. Generalmente el estado de un sistema se dice que está en equilibrio cuando no hay ningún cambio espontáneo. Dijéramos cuando se queda sus variables termodinámicas no varían. ¿eh? Eso es lo que es cuando un sistema está en equilibrio. Pasamos al siguiente punto, tipos de transformaciones, ciclos termodinámicos, rendimiento de una máquina térmica. Lo primero que tenemos que ver es que los trabajos que realizan los sistemas no dependen del estado energético, solamente del estado energético inicial y final del sistema, sino que también dependen del camino seguido por el sistema. ¿Vale? Aquí vamos a tener un ejemplo. Aquí tenemos una representación de un sistema. Aquí tenemos un ejemplo de una representación de un sistema con las variables presión y volumen. Como veis, tenemos un punto inicial que es este con P1 y V1 y un punto final, el punto 2 con P2, V2. Vale, vemos que hay dos caminos para llegar del punto inicial al punto final. ¿Vale? Bueno, pues si nos fijamos en el primer caso, tenemos un proceso que es vertical hacia abajo, en el cual pasamos de este punto a este. Como veis, este se llama un proceso isocoro, porque tanto en este punto como en este punto el volumen es el mismo. ¿Vale? Lo que sí hace es disminuir la presión. Y luego una línea horizontal que va hacia el punto 2, en este caso, es un proceso isobaro. ¿Por qué? Porque la presión aquí es P2 y aquí también es la presión 2. Pero como vemos, ha aumentado el volumen, ¿de acuerdo? Siempre que hay un aumento de volumen, siempre hay un trabajo. Bien, pues si nos fijamos en el primer caso, el trabajo que se ha realizado en estos dos procesos equivale a el área de esta zona sombreada que viene debajo, o sea, este rectángulo. ¿De acuerdo? En cambio, si nos vamos al segundo caso, donde vamos del punto 1 y 2 por este trozo de curva donde la presión y el volumen van variando, el área que hay por debajo es este triángulo más este rectángulo. Por tanto, en el segundo caso, como vemos, se ha producido más trabajo que en el primero. Por eso, el trabajo no depende del punto inicial y el punto final, sino depende del camino trazado desde el punto inicial al punto final. Aquí tenemos esta definición que dice, cuando el estado inicial y final coincide, se dice que el proceso es cerrado o cíclico. Por el contrario, cuando el estado final e inicial son diferentes, se dice que el proceso es abierto. Si nos fijamos aquí, estos dos no son procesos abiertos, ¿no? Porque vamos del 1 al 2 y del 1 al 2. Vamos a suponer que esto fuera del 1 al 2 y luego viniera por aquí hacia arriba. Esto ya sería un proceso cerrado, donde el punto inicial y el punto final
coincidirían. En una máquina, en este caso en los motores de combustión interna, ya veremos que los procesos son cíclicos, ya que hay una serie de transformaciones que se repiten de una forma continuada. Y además que produce trabajo. Y además de producir trabajo, también se produce calor. Y el calor también produce trabajo. Por lo que podemos decir que se produce una transformación de trabajo y calor en trabajo, ¿de acuerdo? En estas máquinas. Estos procesos de transformación son los que estudian también la termodinámica. Vale, aquí tenemos diferencia entre calor y temperatura. El calor es una manifestación de la energía en tránsito que pasa de un cuerpo que está a mayor temperatura a otro de menor temperatura de forma espontánea. El cuerpo que recibe el calor, dijéramos, incrementa su energía, la energía que tienen sus partículas. El calor se puede medir en julios o en calorías. ¿Vale? Ya sabemos las equivalencias. Una caloría 4,18 julios, un julio 0,24 calorías. Vale, la temperatura. La verdad es que la temperatura, es un parámetro que viene y depende del movimiento de las partículas de un cuerpo. Por decir de una manera, las partículas de un cuerpo siempre se están moviendo, tienen vibrando. Cuanto más vibren, mayor temperatura tienen. A esto lo llamamos la energía interna, un nuevo concepto dentro de la termodinámica, que tiene que ver con ese movimiento de partículas. Y además sabemos que si un cuerpo recibe calor, aumenta las vibraciones de sus partículas, aumenta su energía interna y además aumenta la temperatura. Por tanto, podemos decir que la temperatura depende de la velocidad media de las partículas que constituyen el cuerpo. Si un cuerpo recibe calor, aumenta la velocidad media de sus partículas y también aumenta su temperatura. Bueno, aquí el nuevo concepto de energía interna se puede definir como la suma de la energía que poseen las partículas de un sistema. Pues cuando un gas está dentro de un recipiente, nosotros vamos a considerar eso como un sistema. Y ahí también ocurre lo mismo. Las partículas del gas se mueven dentro del recinto que lo contiene y tienen como una energía cinética. Así podemos decir que la energía interna está relacionada con la temperatura. Cuanto mayor es la energía interna en un sistema, mayor es su temperatura. Equilibrio térmico. Ya sabemos que de una forma natural y espontánea, el calor siempre se transfiere desde el cuerpo que está a mayor temperatura al que está a menor temperatura. Este proceso espontáneo cesa cuando la temperatura de los dos cuerpos es la misma. En ese momento podemos decir que el sistema, formado por los dos cuerpos, está en equilibrio térmico. ¿Vale? Vamos a hacer una aclaración sobre la energía interna. Os recuerdo, si recordáis antes, que el trabajo que realiza un sistema cuando va del punto 1 al punto 2 depende del camino que siga, dijéramos, ese proceso, ¿vale? Ya vimos que este produce más trabajo que este camino, ¿de acuerdo? Que este proceso. Vale, pues con la energía interna pasa una cosa. En un diagrama PV no depende la variación de energía interna no depende de los procesos, sino depende de dónde está el punto inicial y el punto final. Es decir, si este punto inicial, si nosotros partimos de aquí y este proceso va hasta aquí y vuelve otra vez al punto inicial, como ha vuelto al mismo punto, la variación de energía interna en todo el proceso es cero. ¿Por qué? Porque el punto inicial y el punto final, en este caso, como he comentado, son el mismo. Dicho esto, si el proceso fuera así, un proceso cerrado, ¿vale? ¿Qué pasa si el punto inicial y el punto final son diferentes? Pues en ese caso hay una variación de energía interna. Ahora, si el punto inicial y el punto final coinciden, no hay variación de energía interna. Aquí lo vemos, en este caso esto es un proceso cerrado, va del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y otra vez el 4 vuelve al 1. Pues en este punto dijéramos que la variación de energía interna en todo el proceso, en todo este ciclo, es cero. ¿Por qué? Porque este es el punto inicial y también vuelve al punto
y el punto inicial y el punto final son el mismo. Es un proceso cerrado. En este caso, la variación de energía interna es nula. Vale, ahora vamos a ver los principios de la termodinámica. Hay dos principios. Vamos a ver el primer principio. El primer principio se basa en que un sistema intercambia energía con el exterior de dos maneras diferentes. En forma de calor, cuando existe una diferencia de temperatura, o en forma de trabajo. Lo podemos interpretar también de esta manera. Si el exterior suministra calor al sistema, este se emplea en producir trabajo y en aumentar la energía interna del sistema. Vale, esto lo podemos hacer con el siguiente dibujo, ¿no? Aquí tenemos el calor, que es positivo, quiere decir que este calor se suministra al exterior, de alguna manera suministra al sistema calor, ¿no? Y ese calor se emplea en una variación de energía interna en el sistema y en producir trabajo. Aquí podemos resumir el primer principio de la termodinámica con esta expresión. El calor es igual al trabajo producido más la variación de energía interna. La variación de energía interna se puede despejar, es igual al calor menos el trabajo. Vale, hay un criterio de signos que se utiliza bastante y que es importante tenerlo claro. Cuando el sistema absorbe calor, del entorno, ese calor se considera positivo. En cambio, si el sistema cede calor al entorno, ese calor se considera negativo. Si el sistema ejerce un trabajo sobre su entorno, ese trabajo es positivo. Y se considera negativo cuando el entorno ejerce un trabajo sobre el sistema. Vamos a estudiar ahora el segundo principio de la termodinámica. Este segundo principio, según se estudia el punto de vista, puede ser de muchas definiciones y a veces es un poco complejo. Nosotros nos vamos a limitar a estudiar el segundo principio desde el punto de vista de la aplicación a un motor térmico. Y vamos a partir, para explicar este segundo principio, vamos a partir de que el calor se intercambia de forma natural y espontánea de un foco de más calor, de un foco de calor más caliente a otro foco más frío, ¿vale? Eso ya lo hemos visto antes, ¿no? Un cuerpo de temperatura que tiene mayor temperatura, pues transmite calor a un cuerpo de menor temperatura. Aquí lo vamos a llamar foco caliente y foco frío. Pues bien, en una máquina térmica generalmente es una máquina que cumple un ciclo y en él podemos ver normalmente que hay dos focos, un foco caliente y un foco frío. Y además entre medias hay un motor, ¿vale? Pues dijéramos que el foco caliente produce un calor que le vamos a llamar Q1 y ese calor va a actuar sobre un motor el cual va a producir trabajo, ¿de acuerdo? Y además de trabajo va a producir un calor, otro calor, que ese calor va a ir a lo que es el foco frío, ¿de acuerdo? Lo que es el foco frío. Así, este es el esquema del segundo principio de la termodinámica aplicado a una máquina térmica. Como vemos aquí, se va a cumplir que el calor que produce el foco caliente Q1 es igual al trabajo que realiza el motor más el calor que recibe el foco frío. ¿De acuerdo? Si tuviéramos una máquina térmica ideal, funcionará así: el foco caliente produce un calor y todo ese calor se transforma en trabajo, sin que se pierda calor que va al foco frío, pero esto es imposible. Siempre el calor que hace que se mueva un motor, siempre hay algo de calor que se pierde, ¿de acuerdo? Entonces, en el rendimiento de un motor térmico, lo podemos poner así. En un motor térmico lo que nos interesa es el trabajo. Cuanto más trabajo saquemos, mejor. Y indudablemente hay que tener en cuenta qué calor tenemos que producir para producir ese trabajo.
Por tanto, podemos decir que en un motor térmico el rendimiento es igual al trabajo producido partido de Q sub 1, el calor que produce el foco. Tenemos pues esta fórmula, ¿vale? Bien, si nos fijamos en el esquema del segundo principio, vemos que Q sub 1 es igual a trabajo más Q sub 2, ¿no? Pues si despejamos aquí el trabajo, es Q sub 1 menos Q sub 2, y sustituimos en la fórmula del rendimiento, me va a quedar Q1 menos Q sub 2 partido de Q sub 1, eso es igual al rendimiento. Si ahora pongo Q sub 1 partido de Q sub 1 menos Q sub 2 partido de Q sub 1, Q sub 1 partido de Q sub 1 es un 1, menos Q sub 2 partido de Q sub 1, ¿vale? El calor que se va al foco frío partido del calor que produce el foco caliente. Por tanto, esta fórmula también es importante. Esta y esta. Esta también hay que tenerla en cuenta porque también se produce en muchos problemas se utiliza. ¿De acuerdo? El segundo principio en las máquinas frigoríficas no lo damos, ¿de acuerdo? Esto no se da.